Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las Cosas de Daniel. Estaba paseando por el parque que tengo enfrente de casa. El parque tiene un manejo bastante ecológico, pero siempre se pueden mejorar las cosas. Así que ahí va mi propuesta para aprovechar los recursos locales. Espero que alguien vea este vídeo, autoridades o los propios jardineros o gente que tenga un jardín y tenga situaciones similares o en otros parques de España o de donde sea, y pillen la idea que os voy a lanzar, que es aprovechar todos los recursos locales que tenemos para generar una enorme cantidad de compost que podemos utilizar en las zonas verdes o incluso también podemos utilizarlo para revertir o fijar carbono en el suelo, que es siempre muy interesante desde el punto de vista del cambio climático. Vamos allá. Lo primero es aprovechar completamente todo eso que llamamos malezas y que realmente, como dicen los expertos en agricultura orgánica, habría que llamarlas buenezas. Las plantas silvestres que crecen en las condiciones climáticas donde nos encontramos son una enorme posibilidad para hacer abonos, concretamente purines de hierbas, el Hadan Liquid Fertilizer o sistemas similares para aprovechar estos recursos, que como veis pueden ocupar los descampados. Aquí tenemos una enorme superficie en la trasera del parque. Prácticamente se podría utilizar todo este recurso vegetal segándolo para pues aprovecharlo como material verde rico en nitrógeno y en muchos casos rico en vitaminas y rico en otros componentes para utilizarlo como abono líquido o incluso añadirlo como fracción nitrogenada a otros tipos de abono como pueda ser el bokashi o abono fermentado. Además tenemos toda la superficie de arbolado, que sin lugar a dudas da una enorme cantidad no solamente de ramillas que van cayendo al suelo, sino también de restos de poda, etcétera. Aquí tenemos una chopera, pero todo el parque que encuentro enfrente de mi casa, que tengo enfrente de mi casa, tiene una enorme masa arbórea que me consta que los jardineros utilizan para aprovechar para hacer astilla, pero normalmente esta astilla la hacen con los trozos más grandes o ramas. Yo estoy diciendo hacerlo con todo el material vegetal, sería otra opción, es decir, picarlo muy finamente. Bien, aquí tenemos una pila de leños de árboles que se han muerto. Evidentemente esto es un material ideal para hacer astilla. Habría que primero hacerlo con el hacha, lógicamente son trozos muy grandes, pero se puede generar montones perfectamente de astilla, que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos un montón de astilla picada con las picadoras estas que venden muy potentes para jardinería. Es un material rico en carbono, ya sabemos que tiene aproximadamente pues lo que podría equivaler a 500, 600 o más de relación carbono-nitrógeno, y nos serviría perfectamente con esa hierba que hemos dicho antes para equilibrar la relación carbono-nitrógeno. Tenemos arena que se utiliza también para construcción, para ampliación de caminos, para utilizarlo para losetas, etcétera, que si la molemos en las piezas más grandes vamos a tener también elementos minerales, harina de rocas, para utilizarla en el proceso de compostaje. Bien, como veis en esta parte del vídeo, el suelo que hay en esta zona es bastante arcilloso, es decir, va a tener un pH relativamente ácido, con lo cual cualquier incorporación de compost que hagamos o de abonos va a ser extremadamente interesante, porque va, por un lado, a mejorar la granulometría de estos terrenos que se encharcan mucho, y también vamos a conseguir utilizarlo como regulador de pH. Como veis aquí, la enorme cantidad de hojarasca, en este caso de un alcornoque, nos puede surtir no solo de material rico en carbono, sino también de absorbente de exceso de humedad en la pila de compost, o incluso como inoculante de microorganismos beneficiosos que degradan las paredes celulares en los bosques naturales y también obviamente en los parques y jardines, porque los parques y jardines de árboles de cierto tamaño, como se trata de este alcornoque, pues debajo tienen una enorme cantidad de microorganismos que podemos utilizar para hacer este compost.
Y además tenemos distinta variedad de fuentes de inóculos microbianos. Aquí tenemos un pinar que evidentemente bajo la hojarasca de pino hay un humus rico también, con otros microorganismos totalmente diferentes. Miremos el color. Y ahí tenemos microorganismos que podríamos utilizar en pequeña cantidad como inóculos. La hojarasca es otro importante recurso de material no solo de carbono, como absorbente también de humedad, sino como material rico en microorganismos, y se recogen pues un volumen enorme de hojarasca todos los otoños en el parque, de especies caducifolias, y todo el año de especies perennes como los pinos. Los setos de coníferas tienen una enorme cantidad de producción de hojarasca, pero esta es difícil de degradar porque tiene altos contenidos de lignina y terpenos, aceites esenciales, etcétera, que dificultan el proceso de compostaje, pero por otro lado dan un compost cuando se termina de compostar de cierta calidad, y sobre todo también son fuentes importantes de microorganismos. Algunas especies tropicales crecen de manera realmente exagerada en condiciones mediterráneas, sobre todo si tienen un punto de riego, y su producción de hojarasca es también muy interesante porque en muchos casos se trata de hojas coriáceas que pueden ser fuente de humus ricos en hongos, concretamente tricoderma y otros hongos que son muy interesantes para incorporar en la pila de compost. El humus que producen estas especies tiene un olor muy característico a hongos y puede ser bastante interesante desde un punto de vista microbiológico. Además, tengamos en cuenta que si utilizamos todo este material verde, toda esta hojarasca, todo este humus en el propio parque, pues vamos a tener la enorme satisfacción de estar utilizando los recursos locales con eficiencia y que los ayuntamientos se ahorren un buen dinero en fertilizantes químicos que no necesitamos para nada. En resumen, que los parques y jardines nos permiten utilizar una enorme cantidad de biomasa, tanto en las zonas de hierba, restos de poda, como de inóculos microbianos. Si a eso le unimos restos de residuos orgánicos de la propia área de influencia donde se encuentra el parque, o incluso gente que pueda llevar los residuos orgánicos aquí a dependencias del propio parque, se podrían utilizar para hacer compost en gran cantidad que se puede usar dentro del propio parque o incluso en cuestiones de educación ambiental, etcétera. ¿Por qué no lo hago yo? Preguntará alguno. ¿Por qué estas ideas las pongo para que las usen otros? Porque yo me dedico a la investigación principalmente, no me dedico a la actividad, me dedico a la investigación y a la divulgación científica mediante este canal, pero no me dedico a otras actividades. Pero sí que me gustaría que se hiciera. Así que animo a todos los que ven este vídeo a que pillen esta idea y la pongan en práctica. Un saludo. Hasta otra.